A ver, la guerra en Ucrania está cambiando. Y mucho. Lo que empezó como un conflicto que parecía, no sé, regional, ahora mismo está mostrando unas señales clarísimas de que se está expandiendo a una escala global. Hay análisis muy recientes que dicen que estamos entrando en una fase totalmente nueva y francamente mucho más peligrosa. Y bueno, hoy vamos a desglosar exactamente por qué. Para entender la magnitud de lo que está pasando, empecemos en el terreno, con la realidad humana. Esto que escuchamos es la voz de un soldado en Pokrovsk, que es la ciudad más grande en caer desde Bakhmut allá por el 2023. Su caída es un golpe estratégico y simbólico tremendo, porque es, digamos, la puerta de entrada a lo que todavía queda de la región de Donetsk bajo control ucraniano. Pero la caída de Pokrovsk es solo un síntoma, una pieza del rompecabezas. Si miramos más allá de una sola batalla, vemos que el conflicto está mutando en tres frentes clave: la tecnología del combate, su alcance geográfico y, muy importante, las tensiones económicas que están agrietando hasta las alianzas que parecían más sólidas. Y el primer gran cambio que tenemos que analizar es tecnológico. La forma en que se está peleando ha sido transformada, pero de raíz, por la omnipresencia de los drones. Y esto no es ciencia ficción, es la cruda realidad del frente de batalla. Pensemos en esta cifra un momento. Es para no creerlo, 80%. Se estima que hasta el 80% de todas las bajas en el campo de batalla, de ambos lados, son causadas por drones. Esto ya no es un arma nueva más, no, es un cambio total de paradigma en cómo se libra la guerra moderna. Y claro, esto tiene un costo psicológico brutal. Esa sensación constante de estar siendo vigilado, cazado desde el cielo, ha generado un fenómeno completamente nuevo, que los psicólogos ya han bautizado como dronofobia. Y afecta a todos en la zona de conflicto, borrando por completo esa línea que antes existía entre el frente y la retaguardia. Ahora pasemos a ver cómo esta guerra ya no está contenida dentro de sus fronteras. El campo de batalla se está desbordando, literalmente, más allá de Ucrania, y esto está elevando las tensiones a un nivel que no habíamos visto, arrastrando directamente a los miembros de la OTAN al centro de la acción. Y ojo, que esto no es una suposición ni una teoría, es la secuencia, el paso a paso de lo que realmente ocurrió y lo que puso a la OTAN en alerta máxima. Todo empezó con drones rusos que violaron el espacio aéreo de Polonia. La respuesta de Varsovia fue contundente: 40.000 soldados a la frontera, así de una. Pero el paso crucial, el que lo cambió todo, fue invocar el artículo 4 de la OTAN. Ese es como el botón de emergencia que obliga a toda la alianza a sentarse a hablar porque uno de sus miembros se siente amenazado. La respuesta, claro, fue inmediata. Y la respuesta no se quedó en palabras. La OTAN lanzó la Operación Centinela Oriental. ¿El objetivo? Crear literalmente un muro de drones, una barrera de guerra electrónica y física a lo largo de toda la frontera este de la alianza. Podremos decir que es la cortina de hierro del siglo XXI. Esto nos lleva de lleno a la arena política, donde las amenazas y las maniobras diplomáticas están llegando a un punto de ebullición. Es aquí donde el riesgo de un error de cálculo, de un paso en falso, es inmenso. Y aquí es donde la apuesta sube drásticamente. Sobre la mesa está la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania. Con un alcance de 2.500 kilómetros, estas armas podrían golpear el corazón de Rusia, cambiando por completo el equilibrio estratégico. La declaración de Trump, aunque fue un poco ambigua, puso esta opción sobre el tablero de juego mundial. La respuesta rusa, a través del expresidente Medvedev, fue inmediata y sin ningún tipo de rodeos. La amenaza es directa. Si esos misiles llegan a Ucrania, Rusia podría atacar capitales europeas. Es una advertencia explícita de una guerra total en Europa, sin más. Y en medio de toda esta escalada, surge un intento diplomático bastante complejo por parte de Estados Unidos, el llamado Plan Kellogg. Es una estrategia de presión por partida doble, muy particular. A Rusia se le dice, o negocian o le vamos a dar a Ucrania todo lo que necesite para ganar. Y al mismo tiempo, a Ucrania se le advierte, o negocian o el flujo de ayuda estadounidense podría detenerse. Una apuesta de altísimo riesgo para forzar a ambos bandos a sentarse a la mesa. Pero bueno, mientras la OTAN presenta a este frente militar aparentemente unido, un análisis más profundo revela que bajo la superficie, esta guerra está abriendo unas grietas económicas profundísimas. Y lo más sorprendente es que estas tensiones no son solo con Rusia, sino dentro de la propia alianza occidental.
Este cuadro revela una realidad bastante cruda de un acuerdo comercial que algunas fuentes no dudan en llamar semicolonial. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la Unión Europea, en esencia, se ve obligada a comprar cantidades gigantescas de energía y de armas estadounidenses, y al mismo tiempo tiene que enfrentar a aranceles altísimos para sus propios productos. Es un acuerdo que, según este análisis, pues beneficia de forma abrumadora a un solo lado del Atlántico. La reacción en Europa fue de shock total. La industria alemana lo calificó de fatal, sin más. El primer ministro de Francia habló de un día negro y de subyugación. Es la evidencia de una grieta profundísima en la Alianza Occidental, donde un socio le impone condiciones, digamos, leoninas al otro. Y aquí llegamos al punto crucial de este análisis. La interpretación de que uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en esta guerra es, de hecho, neutralizar a Europa como competidor económico. Al atarla a su energía y a su armamento, la estaría integrando de facto en su propio complejo militar industrial. Ok, ya vimos el frente militar, el geográfico y el económico. Ahora, vamos a conectar los puntos para tratar de responder la pregunta central. ¿Estamos realmente presenciando el inicio de una nueva guerra mundial? Lo que está pasando ilustra a la perfección un concepto clásico en geopolítica, el dilema de seguridad. Es simple, un Estado se arma para sentirse más seguro, pero claro, sus vecinos lo ven como una amenaza y se arman también. ¿El resultado? Una espiral de escalada donde al final nadie está más seguro y todos están mucho más cerca de la guerra. Es un caso de manual. Entonces, ¿qué pasa con todos esos llamados a un alto al fuego? Públicamente, se presentan como un camino hacia la paz. Sin embargo, el análisis estratégico sugiere otra cosa muy distinta, que cualquier pausa sería simplemente un respiro táctico, un tiempo muerto que todas las partes usarían para rearmarse, reabastecerse y prepararse para la siguiente fase de un conflicto que ya se está viendo como algo de carácter mundial. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que la verdad es bastante inquietante. Si cada intento por detener la violencia, cada pausa, es solo un preludio para una violencia aún mayor, si la lógica de rearmarse ya se apoderó de todas las capitales del mundo, ¿será que estamos atrapados en una dinámica, en una espiral de la que ya es imposible escapar? La historia nos enseña que estas espirales, una vez que empiezan, son increíblemente difíciles de detener.